Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hoy les quería comentar acerca ¿se acuerdan que yo les hablaba de libros y demás? Y que, bueno, a mí me gusta mucho leer sobre el antiguo Egipto. Y me gusta mucho leer sobre la historia de los faraones. De hecho, tengo un faraón a los que les gusta, por supuesto, y que marcó digamos, una trascendencia o algo que marcó, ¿cómo es que le dicen? Marcó tendencia, así es la palabra. Se trata del faraón Akenatón, llamado también Ajenatón, Amenofis IV, que era hijo de Amenofis III y de la reina Ti, a lo cual cambió todo un giro hasta ese entonces en la civilización egipcia. No se olviden que los egipcios adoraban mucho a Amón y a otros dioses, eran politeístas, y incluso en el reinado de sus padres también. Pero la madre, la reina Ti, tenía una influencia digamos, en adorar un poco a lo que se llamaba eh, la parte de Atón, así se llamaba, ¿no? El dios Atón. Y es como que, bueno, en cierta manera tenía su influencia. Cuando muere su padre, que vivió mucho tiempo, su hermano, que también había fallecido, bueno, hay diferentes hipótesis al respecto, heredó él al trono. Y por supuesto, hizo un cambio terrible. Empezó a, digamos, a fundar la ciudad de Tel Amarna y, por supuesto, que obviamente su compañera, nada más y nada menos que la reina y bella Nefertiti, lo acompañó y empezó a cambiar todo el sistema. Obviamente que eso trajo muchos problemas porque él era un adorador de el dios Atón, el Atón, y por lo tanto eliminó todo lo que eran digamos, la creencia politeísta. Él empezó a ser más un monoteísta. Entonces, algunos dicen que es enoteísta porque el politeísmo cree en todos los dioses y el monoteísmo en un solo dios, y el enoteísta lo que hace es crear por eso mismo en un dios, en un solo dios, pero no en los intermediarios. Digamos un poco, si queremos hacer un paralelo con las religiones que eh, creen en los santos y después en las figuras superiores. En este caso él directamente era para mí monoteísta porque creía en un solo dios. Y también enoteísta porque no había intermediarios, era él y el dios Atón, que lo representaba con un disco solar y un montón de manitos que iban, como que iban, era como una especie de divinidad de, que irradiaba hacia abajo, o sea, hacia la tierra, por así decir. Bueno, tuvo 6 hijas y un hijo con la reina Quilla, que no es nada más y nada menos que el famoso Tutankamón. Últimamente salió que se comprobó que era Tutankamón, que en realidad cuando nació lo llamó Tutankatón, porque todo lo que era en relación a su reinado era terminado en Atón. De hecho, todas sus hijas, o la mayoría de sus hijas, terminaban en Atón. Meritatón, hay un montón, son 6 hijas. Nefertiti, por supuesto, tenía mucho más carácter, él era mucho lo que hizo de bueno, por eso yo lo destaco, si bien hay escritores al respecto, historiadores, que muchos no lo quieren, otros lo quieren, bueno. El tema pasa que él lo que quería hacer era que el dios sea para todos. En la época de Amón, por ejemplo, los únicos que tenían acceso a las divinidades eran los de la alta alcurnia, o sea, el faraón y todo su alrededor, más el clero. Mientras que Akenatón cortó todo eso. Entonces eliminó al clero de por medio, abrió los templos, hizo que todo el mundo, sea que el sol era el dios, por lo tanto todo el mundo tenía acceso. Toda su corte se la proveyó de gente de pueblo, de gente común, y era muy común verlo ir con su carruaje, Nefertiti y sus hijas, donde estaba la gente. Era mucho más liberal, era un amante de la naturaleza, la cultura empezó a ser toda en base a plantas, en base a toda una generación de, digamos, naturista, eh, y por supuesto que no era muy bueno para las negociaciones, porque él no era justamente
de dedicarse mucho a la parte comercial. Entonces empezaron a tener problemas porque él mandaba cartas y mandaba cosas políticas, entre comillas, y por supuesto muchos lo odiaban porque les había sacado, digamos, un poco el poder al clero y a toda la corte que vivía de Amón, por así decir, del dios anterior, y entonces le empezaron a hacer, a boicotear, como quien dice. Entonces su reinado se fue decayendo y terminó que, bueno, fue como que tuvo que exiliarse, por así decir, escaparse. eh, Nefertiti es como que quedó, está en la duda si quedó después como heredera. Bueno, después vino otro y después recién vino como un chiquitito que está en la duda también, que es Menker, supuestamente. Y después llegó Tutankamón a ser Tutankamón, porque Tutankamón, que era chiquito, o sea, Tutankamón, que era chiquito para heredar el trono, tuvo que volver a la divinidad de Amón porque, digamos, un poco forzado y un poco llevado para que volver otra vez a el clero y todo ese tipo digamos, de intereses políticos, como así eran, y así siguió de vuelta el reinado de Amón. Pero durante todo el periodo de Akenatón fue un periodo atoniano, un periodo monoteísta. Él era muy ¿cómo les puedo decir? Plebeyo, muy dado con la gente. eh, Era muy de ir con la gente, de rodearse en su corte con gente común. Eso no era muy bien visto, y por supuesto empezaron ahí, le quitó por supuesto el interés político a lo que hoy sería la iglesia, por así decir. Eso trajo problemas y lo empezaron a traer inconvenientes. eh, em, Fue muy, es más, cuando él desaparece o muere, que no se sabe bien, resultó que todo lo que estaba alrededor, todo lo que fue destruido. ¿Se acuerdan que en la época egipcia todo lo que era, se acuerdan? No, pues no van a estar, pero todo lo que ellos detestaban lo rompían. Cuando rompían o le sacaban las inscripciones de un faraón, era como que no tenía la vida eterna, no llegaba a la inmortalidad. Entonces lo que hacían era destruir, o sea, que no se, o sea, todo su esfuerzo, todo su hermoso palacio que hizo, todo, le encantaban los animales, las plantas, todo lo que él había hecho, aparentemente fue disuelto, fue sacado. No se olviden que después todo volvió de vuelta a la parte eclesiástica, por así decir, de Amón. eh, Había todos intereses porque, claro, hizo una revolución. Así que bueno, para aquellos que quieren interesarse, porque yo se los cuento muy así en un segundo, lo que es una historia fascinante. Para mí fue un gran faraón porque se dedicó a la gente, pero también hay otros escritores que yo leí de los dos lados, ¿no? El que los odiaban y el que lo ponían bien. Bueno, no habrá tenido un final porque aparentemente dicen que después entró mucho en lo místico, en lo que ya empezó digamos, como absorberse en ese aspecto. Pero lo importante de esto es que cambió y fue el primer monoteísta, como para que quede sintetizado todo esto, ya desde la época de los egipcios. Y muchos de los textos, según en el salmo que hace el gran himno a Tom, si lo buscan, tiene que ver con uno de los salmos de la Biblia, creo que es el 104, si no me sale mal la memoria de lo que leí. Y muchos lo comparan con un Jesús, porque aparentemente se tuvo que ir a escapar, y se fue con parte de la gente que apoyaba su reinado y digamos, su ideología religiosa. Así que muchos dicen eso era el Jesús de la época de los egipcios. Otros mucho más eh, arriesgados dicen era el Jesús era Jesús. Pero bueno, sacando ese tema que no compete, no hay pruebas, sí se puede decir que fue el Jesús
de la época de los egipcios. Así que bueno, si lo quieren leer, busquen por Akenatón, Ajenatón, Amenofis IV y lean las dos partes porque siempre es bueno tener las dos campanas. Pero que para mí fue fascinante y me encantaría y me saco el sombrero poder haberlo, decirle que realmente para mí hizo muchas cosas buenas. En tal caso, Nefertiti, la bella Nefertiti, que era la que tenía el poder que estaba al lado de él, era mucho más, decían que tenía mucho más carácter y era mucho más, era la que tomaba más las iniciativas o era más dura a veces con el pueblo ella que lo que era él. Así que bueno, hay mucho para hablar más, hay mucho, 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 pero esto es les dejo ahí picando para que si les interesa recurran a la bibliografía, ya sea de las tantas que hay. Digo, hay escritores a favor y escritores en contra. Como por supuesto hay novelas históricas que se ajustan bien. Yo igual prefiero la historia directa. Así que bueno, esto es lo que para mí, si lo desconocían, para mí para mí fue un gran faraón, pero que fue lamentablemente, como dije, ensuciado su carrera porque los intereses religiosos y políticos y cartas que le perdían por el camino y se las... entonces había mucho intercambio comercial en esa época y económico y no había internet, por lo tanto había gente que llevaba eh, las cartas y aparentemente, bueno, ahí es donde había problemas después con otros faraones de otros lados porque empezaron a enojarse, porque decían que no les mandaba, que no llegaban las cosas y bueno, empezaban, digamos, un poco los boicots. Así que creo que fue un faraón boicoteado. Así que bueno, les mando un beso y disculpen por esto largo, pero bueno, me parece fascinante compartirlo. Un beso enorme y espero que les haya gustado cortito, porque hay mucho, mucho, mucho para hablar al respecto.